tratar de evitar que vuelva el PRI. El gran problema que tenemos es que ahora estamos descubriendo que el que escoge a los candidatos ya no es un gran grupo ahí de políticos mexicanos viejitos, ahora el que escoge los candidatos es Televisa. Televisa es el que ha dicho que el próximo presidente de México quiere que sea este pobre cuate de Peña Nieto. Digo pobre porque creo que dentro del cerebro no tiene nada. En serio, óiganlo ustedes hablar y es la repetición de todos los idiotas discursos del PRI desde hace años. No tiene una idea así de cambio ni de nada, pero entonces contra eso hay que luchar, contra la posibilidad de que vuelva otra vez el PRI a los pinos. Nunca se ha ido de la vida política mexicana, ellos dominan todavía en quién sabe cuántos estados. Y son los que están decidiendo lo que se hace o no se hace en las cámaras, en la Cámara de Diputados, en los senadores. Entonces, eso de que va a regresar el PRI, si no se ha ido el PRI, pero hay que evitar por lo menos que llegue hasta los pinos otra vez. López Obrador en primer lugar, Mota y Cuadri empatados y Peña Nieto, que va de primero en las encuestas que hemos conocido en los últimos días, iría de último. ¿Usted compartiría esta tendencia? ¿Qué opina además de las encuestas? Bueno, en principio yo creo que las encuestas están dadas por intereses muy diversos, es decir, habrá que ver quién está detrás de las encuestas y quién las digita y quién las paga. Lo que uno sabe y ve y siente es que desde todo punto de vista en las bases del movimiento social mexicano más profundo, es López Obrador quien va liderando por todos lados las preferencias de muchos sectores, y eso por supuesto los medios oligarcas no lo van a decir por ningún lado, de modo que el verdadero termómetro no está en las encuestas, sino realmente en la movilización social, que esa sí es otra y que mide de manera distinta, ¿no? En este episodio de ayer, que algunos llaman debate, yo me niego todavía a aceptar que eso como un debate, lo que hemos visto es básicamente la impotencia de una derecha que se aferra al consenso de Washington. Lo que estamos viendo es una derecha con tres caras distintas, ¿no? Tratando de manotear un país que está ahogado en una crisis espantosa, que el capitalismo ha devastado en más de un sentido, y vemos un proyecto distinto en el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que lidera Andrés Manuel López Obrador, hablando de frente y de cara y de lleno a la realidad que México atraviesa, y es un país secuestrado por una mafia al servicio del consenso de Washington, que quiere seguirle entregando al TLC la riqueza del país, que quiere seguir profundizando la entrega del petróleo mexicano, motivo por supuesto de las peores canalladas que hemos visto en el escenario mundial hoy por hoy, y seguir pues entregando la mano de obra regalada y la conciencia del pueblo mexicano a unos intereses que son los que desde la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, la firma que hizo Salinas de Gortari, por cierto padrino político de Peña Nieto, ¿no? También personaje financiero. Ayer recordado en el debate, entre otras cosas. Así es, ¿no? Y además un Peña Nieto que está claro que detrás suyo está el aparato mediático oligarca más terrible que conocemos en América Latina, ¿no? Bueno, Televisa. a propósito de ello... Andrés Manuel López Obrador decía que se trata, Peña Nieto, precisamente, de un candidato hecho por algunos medios de comunicación y puesto por los medios de comunicación para que sea el próximo presidente. Ante este tipo de debates y decirlo de manera pública, lo que uno pensaría es que llamaría la atención a quienes realmente piensan en esa conciencia colectiva y en la opinión pública para hacerlo de una manera diferente, y de ahí la importancia de un debate de esas características. Bueno, seguro, y es la vieja costumbre de quitar y poner presidentes desde el poder fáctico de estas máquinas de guerra ideológica que son esos medios. Lo que tenemos a las claras es que México confronta una gran encrucijada en la que el pueblo tiene que decidir. Este proceso electoral enfrenta, por un lado, el primer problema formal, que es las elecciones,
para ganarlas, para que el movimiento de cambio, Morena y López Obrador, logren establecer un cambio que ya se ganó hace 6 años y que producto de un fraude hoy por hoy no se ha podido consolidar y que ahora se va a refrendar con un triunfo popular. Y por otro lado, lo que realmente es el fenómeno duro y complejo es que aún ganando López Obrador tenemos el fantasma del fraude, ¿no? Tenemos el golpe de Estado emboscado detrás de un fraude electoral, que en México, por cierto, tenemos una tradición de fraudes electorales por todos lados, a diestra y siniestra, a nivel presidencial y a nivel de estados. Habría que llamar la atención para que precisamente muchos ojos estén atentos ante ello en la próxima elección. Hay que llamar la atención de la CELAC, ¿no? Acaba de firmarse en este país hace unas pocas semanas, meses, un acuerdo continental para la defensa de los proyectos democráticos de las naciones en todo el continente, y un acuerdo por primera vez a nivel continental, y México debería acudir al consenso de la CELAC a pedir un acompañamiento para la defensa de la democracia, porque es un acuerdo oficial, porque es un acuerdo de Estado, porque es un acuerdo legitimado jurídica y políticamente, y bien nos vendría a los mexicanos tener la garantía de que reconozcan el resultado electoral. Yo quiero decir las frases como son. La derecha en México debe primero decir que va a reconocer los resultados electorales que se produzcan el día 1 de julio, y tiene que abrirlo con toda claridad, porque hasta ahora están jugando al empate técnico para después producir las canalladas que conocemos. De cabo a rabo hay una vocación golpista permanentemente en esto de los fraudes, y me parece que México no va a resistir una cosa más de estas, y esto es realmente amenazante. Si queremos tranquilidad y paz en México, ojalá que el consenso de los países de la CELAC abrace y México tenga la capacidad política de en ese consenso garantizarnos que se van a respetar los resultados de julio, ¿no? Yo soy de los que cree que este tipo de confrontación, al no declarar las posiciones ideológicas que realmente se tienen, no hay debate posible. Los candidatos de la derecha creen que su plataforma electoral se constituye a través de canalladas, y se las tiran, son puñaladas que se tiran entre ellos. La derecha también está fisurada, tienen fracturas entre ellos, hay una lucha interburguesa muy grande en México que se está viendo obviamente en este escenario. Y por otro lado, yo creo que la propia izquierda, por primera vez una izquierda que encuentra en López Obrador un punto de referencia y de unidad, está planteando, eso sí, yendo con un documento programático. El caso es que López Obrador, para llegar al punto en el que está hoy, ha desarrollado un documento nacional en el que han participado muchos importantes movimientos históricos de México, con reivindicaciones de todo tipo. Yo no tengo objetividad respecto a esto, yo tengo una posición muy tomada, y a mí me parece muy claro que México hoy necesita sí o sí un cambio, una posición transformadora que por un lado nos devuelva al país a una senda de paz, a una senda de defensa de los recursos naturales del país, a una senda de defensa del trabajo y de la dignidad del pueblo, y además de reencuentro con América Latina. México ha padecido el bloqueo político, el aislamiento político de nuestra realidad histórica con América Latina, que está insurgiendo en un montón de proyectos nuevos, y México parece que está de espaldas entregado al negocio con los yanquis y con los canadienses. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Pérez, bienvenidos a los resultados de la cuarta encuesta nacional independiente, pero yo quisiera empezar preguntándote cuáles fueron los objetivos de esta cuarta encuesta nacional independiente. Tuvimos 4 objetivos en esta cuarta encuesta nacional independiente. Prácticamente lo primero fue identificar la preferencia del voto de cara a las elecciones del 2012. Después, conocer cuál es ese candidato por el cual la gente no votaría en estas elecciones. Después, nuestro tercer objetivo fue cuantificar el conocimiento de las propuestas de los candidatos por parte de los votantes. ¿Qué tanto saben de ellas? ¿Qué tanto se han estado enterando? Y por último, conocer la percepción del electorado respecto a las campañas. Bien, María, ¿cuál fue la metodología que se ocupó para esta cuarta encuesta nacional? Mira, el método de estudio fue cuantitativo. Utilizamos un instrumento que fue la encuesta de opinión semiestructurada cara a cara. La técnica de muestreo fue por cuotas. El tamaño de la muestra fueron 1.508 entrevistados, un error máximo de +- 3%, con una confianza de 98%, tomando una población de 79.500.000 ciudadanos afiliados al padrón electoral con credencial vigente. El lugar del levantamiento fue en plazas públicas. La fecha de levantamiento fue del 7 al 15 de mayo del 2012.
y el operativo de campo fueron 40 entrevistadores. Ahora sí, María, pasemos a los resultados. Si hoy fuera 1 de julio, ¿por quién votarían los mexicanos? El 21% votaría por Enrique Peña Nieto, el 15% por Josefina Vázquez Mota, el 39% por Andrés Manuel López Obrador, que se coloca como puntero de esta encuesta, el 4% por Gabriel Cuadri, el 12% no tiene un voto, se considera indeciso, el 4% no votará, el 3% anulará su voto y el 2% no nos quisieron contestar. A ver, María, ¿cómo ha sido el comportamiento de los candidatos en la encuesta nacional independiente a lo largo de sus levantamientos? Mira, en el mes de enero, Andrés Manuel López Obrador comenzó con un 27.95% de las preferencias. Para el mes de febrero había caído alrededor de un punto porcentual al 26.55%. Después, en el mes de marzo, tiene una subida hasta el 30.48%. Y por último, en la cuarta encuesta nacional independiente sube hasta el 39.29% de las preferencias. El candidato Enrique Peña Nieto comienza en el mes de enero con un 22.89%. Para el mes de febrero tiene un descenso al 20.73% y en el mes de marzo vuelve a subir. Es su punto más alto dentro de este levantamiento, en el 24%. Para el mes de mayo vuelve a caer al 21.16% de las preferencias. Ahora, María, quitando los porcentajes de las personas que aún no definen su voto o bien no mencionaron a ningún candidato, ¿cómo quedaría el voto efectivo? Mira, quedaría de la siguiente manera. Enrique Peña Nieto con el 26.54%, Josefina Vázquez Mota con el 18.80%, Andrés Manuel López Obrador con el 49.29% y se coloca como puntero de esta encuesta, y con un 5.37% Gabriel Cuadri. Hiciste un ejercicio muy interesante de por qué candidato o candidata no votarían los mexicanos el 1 de julio. Creo que es un dato muy importante y muy interesante. A ver, explícanos. Por Enrique Peña Nieto, el 50% no votarían por él. El 17% no votaría por Josefina Vázquez Mota, el 18% por Andrés Manuel López Obrador, el 8% por Gabriel Cuadri, un 3% se definió como indecisos, 3% no votarán y 1% no contestaron esta pregunta. Ahora, los motivos, por ejemplo, de ese 50% que no votaría por Enrique Peña Nieto, ¿qué te contestaron? ¿Cuáles fueron los principales motivos por los cuales no van a votar por él? Los 3 principales motivos por los que no votarían por Enrique Peña Nieto es, primero, por corrupto, segundo, ignorante, y porque lo consideran que es más de lo mismo. Qué interesante está. Ahora vamos con Josefina Vázquez Mota. De ese 17% que no votaría por Josefina Vázquez Mota, ¿cuáles fueron las principales razones? Las principales razones fue, en primer lugar, por los malos gobiernos panistas, en segundo lugar, porque la consideran mentirosa, y en tercer lugar, porque la ven como una persona ignorante. Ignorante. A ver, ahora el 18%, ahí le gana Andrés Manuel López Obrador a Josefina por un punto. El 18% que no votaría por AMLO, ¿cuáles fueron las razones? Las razones por las que no votarían por AMLO, primeramente, es porque lo consideran una persona problemática. Después, un porcentaje no supieron explicarnos el por qué simplemente no votarían por él. Y por último, por los bloqueos que realizó hace 6 años. Y es la hora de opinar. Hoy, a lo largo del programa, platicaré con 3 de los más prominentes encuestadores de México, Ulises Beltrán, Roy Campos y Jorge Buendía, sobre las encuestas preelectorales para tratar de entender quién es quién en las encuestas y cómo lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas de los encuestadores en México. Analicemos esto por partes. Primero, ¿qué dice Mitofsky sobre el grupo que votó en 2006? Para esto, integramos la página 19 con los datos oficiales del IFE y, siguiendo la misma lógica de Roy Campos, ojo, 74% cuando tuvo 15 millones de votos. Peña y López Obrador estarían en empate técnico, incluso López Obrador ligeramente arriba de Peña Nieto. Esto es, AMLO parece ser tan competitivo en 2012 como en 2006 en este grupo. Ahora unimos las piezas e incluimos el segmento que no votó en 2006 en este cálculo. Pero, ¿cuánto pesa cada segmento? Lo inferimos con el dato de indecisos de la muestra total que da Mitofsky y lo que arroja la página 19. ¿A qué conclusión llegamos con esto? Que efectivamente López Obrador estaría en segundo lugar a la fecha de este reporte.
Si ves las encuestas de enero a la fecha, ninguna tenía a Andrés Manuel López Obrador en segundo lugar. Salvo por eso, de esas 17, de esas las que hay consenso. 14 decían lo mismo y 3 decían de cosas muy raras. Y no solo eso, la página 19 demostraría que la diferencia en preferencia efectiva sería de 7%, no de 28%. Efectivamente, en las encuestas pasan cosas muy raras. Por lo pronto, nos unimos al gracias Mitofsky de la jornada. En teoría, si hoy hiciéramos una encuesta bien hecha con la pregunta ¿por quién votó usted en 2006?, los resultados de la muestra serían razonablemente cercanos al resultado oficial del IFE de 2006.